gloriosos, los pichiciegos. Hay que matar al enemigo. Nos faltan armas, nos falta abrigo. Cuando volví, Rosita Pasos me cobijó entre sus brazos. No tengo palabras. Es lo que desde hace 34 años necesitábamos. Todos y cada uno de los veteranos de Guerra Malvinas. Que no me hablen, que no me expliquen, que no me miren, no me supliquen. Te quiero mucho, Rosita Pasos. Te juro que no es con vos. Soy un soldado. ¡Viva la patria! ¡Viva! Un 2 de abril, hace 36 años, empezaba la guerra por nuestras Malvinas. El capítulo más reciente es el que se produjo hace unos días nada más, cuando se logró ponerle nombre y apellido a tumbas de soldados argentinos que hasta ese momento no la tenían. Fue un momento de gran colaboración, de enorme esfuerzo, tanto de Argentina como de Gran Bretaña como Argentina. Hoy vamos a recordar varias historias, desde lo político, lo social, lo diplomático, lo legal, pero también vamos a recordar a nuestros héroes, a los que están y quienes no están. Habrás escuchado más de una vez historias de pilotos argentinos, historias heroicas de pilotos argentinos, que con aviones que eran antiguos lograron combatir por nuestras islas, para sorpresa incluso de los británicos, que dijeron que no se imaginaban que pilotos argentinos podían llegar a combatir de esa manera. Nosotros hemos invitado hoy a Horacio Mir González. Fue piloto de un avión llamado Mirage, que junto con otros aviones en lo que era la Guerra de Malvinas, lograron atacar a la flota. Y está Horacio Mir González con nosotros. Horacio, bienvenido. Gracias por invitarme. Bueno, estamos viendo imágenes de una nave británica, es la Ardent. Usted participó de una misión. Sí, con la Arden fue una misión que yo en ese entonces era capitán y como usted lo ha dicho, volaba el M5 Dagger. Y entonces, entre todas las misiones, ese 21 de mayo, ya en el canal San Carlos había una gran actividad. La flota estaba desembarcando en lo que es todo San Carlos. Y entonces la Fuerza Aérea había centralizado toda su operación desde el Comando Aéreo Sur, que se había creado, desde Comodoro Rivadavia. Y entonces nos ordenan salir a atacar una unidad naval que estaba en el medio del canal San Carlos y que estaba bombardeando nuestras bases de Goose Green y de toda esa zona. Era la Ardent. Después supimos que era la Ardent. A uno le decían, tiene que atacar una unidad naval. Salí como jefe de escuadrilla con 3 aviones más, decolamos, estábamos desplegados en Río Grande, en la Tierra del Fuego, y había que cruzar hasta las islas. Sí. El Dagger no tiene reabastecimiento, bueno, ya no está en servicio, no tenía reabastecimiento en vuelo, y cruzamos toda la isla Gran Malvinas. Se ha dicho mucho, había que cruzarlo muy rasante, a muy bajo nivel. A ras del agua. Al ras del agua. La primera parte de cruzar todo el océano había que cruzar a muy
a gran altura para ahorrar combustible. Cuando se llegaban a las primeras estribaciones de las islas, Bajaban. había que hacer un descenso muy rápido y ahí ir rasante a través de las islas, con mal tiempo. En ese día particularmente había muy mal tiempo, llovizna, ustedes saben bien lo que es el sur. Sí. Puede estar en un minuto el sol y 2 segundos después hay nevisca, llovizna. Cruzamos Gran Malvinas y al frente nuestro, cuando entramos al canal, vimos efectivamente una unidad de superficie. A ver, creo que usted trajo unos cosas, si me los permite. Sí, no sé los si podemos se traer podrá acá. ver porque hay que Sí, ahora recordar que esto es tecnología del año 82. Sí, sí, sí. Básicamente lo que usted vio, este es el... Lo que está filmado en ese entonces, el Dagger, como todo avión de combate... ¿Esto es lo que vio usted? El piloto, cuando empieza a disparar en la mira, los coches ahora lo tienen todos en los parabrisas, y entonces uno ve a través del parabrisa la mira. El head-up. El head-up. Ahí, O sea, usted lo puede ver, está el círculo inferior que está antes de tocar el buque, ese es el piper, ahí está lo que uno apunta con la bomba. Usted puede ver por el ángulo de aproximación que en realidad el buque está más alto que el avión. Sí. Nosotros sí estamos aproximándonos a 900 kilómetros por hora aproximadamente y a una altura de 3 metros el buque, la estructura del buque es más alta que los 3 metros. Sí, sí, Había sí. que después saltar el buque. Entonces, cuando ese piper que usted recién tocaba la línea, estábamos a unos 600 metros del buque, ellos nos están tirando con misiles y con cañones, que formaba una línea como un camino en el agua, que uno iba en el medio del camino que ellos tiraban, y entonces había que atacar, tirar la bomba con un problema que se ha hablado mucho. Las bombas después había que tirarlas muy bajo, eran bombas de 500 kilos en este caso, y la bomba tenía que tener un retardo especial, porque si no la bomba cuando uno llegaba al barco explotaba. Debajo del avión. No, claro. Entonces ahí fue que las bombas cruzaron muchas veces las estructuras del barco. Y pasaban de largo. Claro, porque hay que recordar que esta fue la primera batalla aeronaval después de la Segunda Guerra Mundial. A ver, Horacio, alcánceme esa también porque... Esta se ve mucho peor porque... Bueno, pero Mir González nos decía que esta era la visión que tenía desde... ¿Este repique qué es? Todo eso es el agua, esa es la misión del 24 de mayo, en medio del desembarco de San Carlos, y había unos 14 buques, llega de nuevo nuestra escuadrilla, 4 aviones, y ahí vemos de golpe en la bahía de San Carlos 14 buques, es impresionante, todavía uno lo recuerda. Está lleno. Lleno, y creo que eso nos salvó, porque si no es imposible salir. Lo que pasa es que aparecimos de las sierras de San Carlos tan bajo y uno sin darse cuenta en ese segundo se fue ubicando entre medio de los buques. Entonces los buques dejaron de tirar porque entre ellos se iban a pegar entre ellos. Entonces ahí averiamos a varios, al Sir Bedivere y al Sir Galahad, porque de nuevo algunas bombas no explotaron. A ver, Horacio, ¿dónde estaba el 2 de abril usted? El 2 de abril estaba destinado en nuestra base, que era la base en la provincia de Buenos Aires, la 6ª Brigada Aérea de Tandil. ¿Usted sabía que se venía la guerra por Malvinas? Lo que ustedes, los que están vivos, los que estaban ya vivos en ese momento, lo mismo que leían ustedes en el diario, la Fuerza Aérea no hizo, las unidades de combate de la Fuerza Aérea no tuvieron ninguna preparación previa especial para la guerra de Malvinas. Hacíamos nuestro entrenamiento diario, que tengo que recordar algo, la Fuerza Aérea dentro de sus responsabilidades primarias jamás tenía la responsabilidad de ataque a buques. O sea, ustedes como pilotos... volábamos todos los días. ¿En tierra? En el entrenamiento diario, eran para los aviones Dagger, el entrenamiento primario era prácticas de ataques contra otros aviones y ataques a unidades terrestres. Ese era nuestro entrenamiento. O sea, ¿sobre agua? Volábamos, Tandil está cerca de Mar del Plata, cerca de Necochea, muchas veces hacíamos, pero jamás hacíamos operativos, porque no era la misión de la Fuerza Aérea hacer ataques a operaciones navales. Bueno, y cuando le dicen que usted va a ser uno de los pilotos, primero usted era jefe de escuadrilla. Yo era capitán, jefe de escuadrilla. ¿Eso es mucha responsabilidad? La escuadrilla está conformada por 4 aviones. El jefe de escuadrilla, un numeral que le forma al jefe de escuadrilla, un jefe de sección, que si al jefe de escuadrilla le pasa algo es el que sigue en antigüedad, y un número 4, o sea, 4 aviones.
Antes es la unidad máxima operativa en una unidad de combate. Bueno, pero a usted le dicen, hay que combatir en... No, el 2 de abril, como todos, vimos que se había tomado las islas. Ahí sí hubo una preparación de despliegue y el 6 de abril, en ese entonces había en Tandil 30 aviones Mirage. 30. Sí, es un número que ahora nos llama la atención. 30 aviones Mirage en unidad, junto con la 5ª Brigada Aérea de Villa Mercedes, la unidad más importante operativa de la fuerza. Y ahí nos preparamos para un despliegue al sur. Sí. Y el 6 de abril desplegamos y mi escuadrón, el jefe de escuadrón era el vicecomandante Martínez, nosotros éramos los jefes de escuadrilla, después había numerales, jefe de sección, y fue la única base de combate que estuvo alojada en una base de la Armada Argentina. O sea, éramos una unidad de la Fuerza Aérea que estábamos alojados para aprovechar la pista. Ahora, ¿qué sentía usted cuando ¿a cuántas misiones voló? ¿Cuántas veces voló a Malvinas? Y desde el 6 de abril hasta el 14 de junio, que fue la rendición, volamos muchísimas veces. Dentro de eso hay misiones de reconocimiento. Sí. Entre el 6 de abril y el 1 de mayo fue la preparación, el aprendizaje que hicimos nosotros como Fuerza Aérea para estar en condiciones, creíamos y estimamos, de operar contra unidades navales que nunca lo habíamos hecho. ¿Pero cuántas veces? Y a las islas habré ido unas 14 veces, de las cuales hay misiones realmente muy complejas y otras que fueron más sencillas. ¿Qué chances tenían de volver con vida? Es difícil. Había que cruzar entre 700 y 900 kilómetros del Océano Atlántico. Es como ir de acá a Córdoba. Sí, pero en el Océano Atlántico, donde si usted tenía un problema, no había nadie que lo recuperara. ¿Usted sabía que si tenía un problema y se eyectaba, era hombre muerto? Absolutamente, porque no había nada que estaba, ningún buque que lo pudiera recuperar. Lo que hay, el piloto de combate tiene lo que vemos siempre en las películas. Cuando se eyecta tiene un salvavidas, un botecito, un bote, para estar una hora, hasta que lo vengan a recuperar o con un helicóptero, lo que sea. Ahí no había nada. ¿Usted pensaba en eso? Sí, es lo lógico. Después, o sea, había que cruzar el mar. Eso era un problema. Durante el conflicto había que cruzar las islas. Eso es absolutamente otro problema. Ahí estaban los Sea Harrier esperando, que siempre sabían cuándo íbamos a llegar y por dónde íbamos a llegar. Está claro, ellos recibían información. Ya después de estos 36 años todo se ha escrito y se sabe. ¿Cuánto tiempo podía volar usted en las islas? Y en las islas el Mirage tenía un problema grave, no tiene reabastecimiento en vuelo, no tenía reabastecimiento en vuelo. Entonces, nosotros... Era una cosa al revés de la guerra. En una guerra el avión de combate lleva mucho armamento. Acá nosotros poníamos todo combustible y en el lugar que quedaba le poníamos, en el caso de estos ataques, íbamos con bombas de 500 kilos. Una bomba de 500 kilos y nuestros cañones, se llama cañones, a las 2 ametralladoras que tiene el Mirage. Pero la ametralladora... es ametralladora, esto es la bomba, porque era todo combustible. ¿Y cuánto tiempo Entonces había que cruzar los 45 minutos hasta las islas muy alto. Cruzar rasante, el Mirage, usted se acuerda que podía llegar a volar hasta 2.200 kilómetros, pero no se podía usar esa postcombustión porque igual que un coche a más velocidad, más consumo. Sí. Entonces había que volar entre 800 y 900 kilómetros por hora, cruzar las islas que duraba, hasta que uno llegaba al blanco, el cruce de las islas era no más de 5 minutos. 5 minutos. El ataque son 1 minuto. No había ninguna posibilidad de hacer lo que nosotros llamamos un reempleo. O sea, volver a lo que... No, porque ya estaba ordenado por el comando. Era un ataque. Si uno tenía el éxito, la fortuna de poder salir, no se podía, porque en la segunda era imposible salir con un minuto nada más de... Desde que uno veía el buque o el objetivo a 900 kilómetros por hora, más de 1 minuto, jamás. En ese minuto después venía la segunda parte. Volver. El escape, no, el escape. Había que de nuevo cruzar las islas a máxima velocidad y rasante, tratando de que lo que llaman las PAC, patrullas aéreas de combate, que lo estaban esperando,
sabían los lugares, porque como el Mirage no tiene reabastecimiento en vuelo, nosotros teníamos 3 lugares de entrada y 3 lugares de salida. No había otra alternativa. O sea, eso, y después volver. Es como llegar por la 9 de julio y no hay más que llegar por la 9 de julio, no había otro lugar. Entonces, después volver, cruzar las islas a máxima velocidad, para que muchas veces nos cruzamos con los Harrier, por suerte. En mi caso, desgraciadamente para muchos pilotos no pudieron salir, y entonces después que abandonábamos las islas, trepar rápidamente y ahí mirar qué combustible uno tenía. Y cruzar de nuevo 45 minutos el océano, y todas las misiones de los Mirage, de los Dagger, todos los pilotos que volaron aterrizaron con la luz de reserva prendida. O sea, en el Mirage, la luz de reserva prendida eran 600 litros. 600 litros en el Mirage son 6, 7 minutos de vuelo. No había... Nada más. Era llegar a Río Grande, y todos conocemos lo que es el sur en esa época. La peor época para un combate, el invierno. Entonces, uno podía salir con buen tiempo. ¿Y tenía una oportunidad para aterrizar nada más? Una. Nada más que una. Y esto lo hizo usted 14 veces. No, por lo menos. Pero le vuelvo a repetir que hay un periodo desde el 6 de abril al 14 de junio. Ahora, cuando usted y sus compañeros estaban de guardia, sí, y sonaba el teléfono porque venía una misión, ¿tenía miedo? El piloto que dice que no tiene miedo es un irresponsable. Hay una diferencia entre miedo y pánico. El miedo es el temor a saber que uno va a cumplir una misión que está en riesgo su vida, pero que si uno es profesional en la Fuerza Aérea, los pilotos son gente que ha elegido esa carrera y que son profesionales, como nuestros mecánicos, que estaban todo el día preparando los aviones. Entonces, cuando llegaba la misión... ¿Cuando sonaba el teléfono? Sí, entonces alguien atendía el teléfono, decían, bueno, ya estaba preestablecida quién era la escuadrilla que tenía que salir, en el caso que le tocaba a uno. Entonces uno le daban la misión, preparaba la misión, yo como jefe de escuadrilla preparaba la misión, 45 minutos más o menos, íbamos a los aviones. Pero en ese momento, usted dice, el piloto que no tiene miedo, ¿pero qué piensa en ese Está momento? preestablecido, lo han sacado a través de estudios psicológicos, que el momento de más temor es cuando uno llega al avión. Y usted sabe, señor Lobo, que el piloto antes, con el mecánico, antes de subir, recorre hace una inspección, lo que llama la inspección previa al vuelo. Sí. Está está perfectamente determinado que el temor, miedo, la responsabilidad... Alerta, pero además uno como jefe de escuadrilla tenía 2 hombres que confiaban en uno. Usted tenía que demostrar que... Y yo tenía que la cabeza, el líder, tiene que salir. Tiene que demostrar que estaba todo... Si todo sale y uno está tranquilo, el resto sabe que si el capitán está tranquilo, el teniente tiene que estar tranquilo. Pero adentro, ¿qué pasaba cuando usted recorría el avión? Y adentro uno siente, y a lo largo de las misiones hubo algo que todos lo sabemos. Al principio las islas, la Task Force no había desembarcado. En los últimos 15 días salían 4 aviones, 3 aviones, además ya habíamos perdido muchos aviones, y entonces de 3 aviones las islas estaban ocupadas en un 80% por tropas inglesas. A medida que uno pasaba por arriba de ellos, tiraban con misiles. Una misión que recuerdo, tal vez una de las últimas complicadas, las del 29 de mayo, salgo con mi número 2, que me acompañó durante toda la guerra, en ese entonces teniente Bernard, y nos mandan a atacar ya lo que era exactamente la bahía San Carlos, que habían desembarcado. Y cuando pasamos arriba, tiramos nuestras bombas, escapamos. En toda la misión uno no podía hablar, porque si no era detectado por la flota. Entonces se hablaba recién cuando uno veía el blanco, el guía le decía al numeral, adelante está el blanco, ahí se hablaba. Y después cuando salíamos, uno preguntaba realmente como jefe de escuadrilla... ¿Cómo estaba su compañero? Y él nunca contestó. Leyendo después los libros después, porque con todo este tiempo hay bibliografía de ambas partes, fue derribado por misiles Rapier que nos tiraron. Cuando nosotros pasamos arriba, estaban todas las tropas inglesas, y cuando vieron los 2 aviones, tiraron toda una batería de misiles Rapier. ¿Le pegaron a él? Él falleció el 29 de mayo, el día del ejército. Pero bueno, eso era... ¿Cómo era él? Excepcional,
excepcional como todos los pilotos jóvenes de Fuerza Aérea. ¿Eran bravos? Yo creo que hay que ser profesional. Yo diría que la palabra bravo, no sé, el profesional tiene que cumplir la misión. La Fuerza Aérea, ahí hay una diferencia de cada fuerza. La Fuerza Aérea opera con oficiales, los mecánicos suboficiales, ingenieros que... Nosotros estábamos en Río Grande con temperaturas bajo cero. Yo dormía a la noche, pero mis mecánicos, nuestros mecánicos, toda la noche al intemperie, preparaban los aviones para que al otro día yo pudiera salir. Pasaron 36 años. Usted recién mencionó a Bernard, pero ha tenido otros compañeros. ¿Qué quisiera decirle a aquellos que no volvieron? Yo creo que realmente muchas veces dicen, hablando de Malvinas, genéricamente los héroes de Malvinas. Los héroes son la gente que no está, las familias que hoy recuerdan a sus padres, los padres que no conocieron a sus hijos y los hijos que han crecido con el recuerdo del padre, cumplió su misión. Entonces yo estoy absoluto, y la Fuerza Aérea es esa la idea, la Fuerza Aérea recuerda este día a los que no están. Y me viene a la memoria una frase que hace mucho tiempo leí y que creo que es oportuna en un día como hoy. La frase dice que el piloto en una guerra, cuando cae, no muere. Muere solamente cuando el compañero no lo recuerda o los conciudadanos lo abandonan y lo ignoran. Y yo creo que programas como estos en el día de hoy, que todos recuerdan el 2 de abril, hay que hacer un homenaje a la gente de las tres fuerzas que dieron su vida por la patria, que es lo que hay que hacer, siendo militar. ¿Volvería a volar? ¿Lo volvería a hacer? Me encantaría volar de nuevo, no tengo ni la edad, pero me encantaría subirme de nuevo a un Mirage. ¿Volvería en su momento, si volviera, volvería a elegir esta profesión? No, la profesión la elijo sin dudarlo. ¿Sí? En la guerra, nosotros estamos hablando de misiones militares. Sí. Y yo escuché antes, cuando usted hizo la introducción, esto hay que dividirlo en cosas. Está la parte política, la parte militar y la parte de posguerra. La guerra, cuando uno es capitán, el análisis del capitán es cumplir la misión. La superioridad tiene que determinar si es lógico o no es lógico. Yo volvería a ser oficial de la Fuerza Aérea y dentro de eso piloto y dentro de eso piloto de combate. Horacio Mir González, muchas gracias. No, gracias a ustedes por recordar la gesta de Malvinas y de nuevo, la gente está. Bueno, será una de las notas que vamos a tener durante el día recordando este 2 de abril. 10:46, Horacio Mir González, piloto de Mirage. Enseguida va a estar Ale Peñalba con nosotros.